En la década de 1950 Estados Unidos construyó puentes y presas para que duraran siglos. Levantamos monumentos de hormigón y acero en el desierto, doblegando ríos a nuestra voluntad. La presa Hoover, la autoridad del Valle de Tennessee, el sistema de autopistas interestatales, no eran solo proyectos de construcción, eran declaraciones de propósito nacional. Eran la manifestación física de una civilización en la cima de su poder y, lo que es más importante, en la cima de su confianza en sí misma. Éramos una nación que construía cosas, invertíamos en nosotros mismos, creíamos en el futuro porque lo estábamos construyendo activamente. Hoy esos puentes se están desmoronando, esas presas están fallando. La red eléctrica parpadea al borde del colapso cada verano. Nuestras ciudades están ahogadas por tuberías de agua centenarias que estallan a diario. Y nuestras autopistas son un mosaico discordante de baches y abandono. Esto no es un simple deterioro, no es el resultado inevitable del tiempo y el clima. Esto es una elección. Esta es la cuarta etapa de un patrón de 5 etapas de colapso imperial que se ha repetido a lo largo de la historia con precisión matemática. El abandono deliberado de la patria. Déjame mostrarte cómo sucedió en Roma, el mayor imperio del mundo antiguo, y luego te mostraré por qué está sucediendo aquí, ahora mismo, y por qué es la señal más innegable de que el imperio estadounidense está vaciado por dentro. Para entender dónde estamos, primero debes entender el patrón. Todo gran imperio sigue la misma trayectoria. Es un ciclo de vida y hay 5 etapas. Etapa 1. Expansión productiva. Esta es la era fundacional. El imperio se levanta invirtiendo su energía y capital hacia adentro. Construye la infraestructura fundamental que hace posible su poder. Es un periodo de construcción nacional en casa. Etapa 2. Financiarización y extracción. El enfoque de la élite cambia de producir cosas reales a la ingeniería financiera. El objetivo ya no es crear nueva riqueza, sino extraer la riqueza existente de la población a través de complejos esquemas financieros, deuda y monopolización. Etapa 3. Sobreextensión militar. El imperio, ahora rico y arrogante, extiende su poder militar por todo el globo. Libra guerras interminables y costosas en sus fronteras, drenando el tesoro nacional y desviando recursos que deberían haberse utilizado para la inversión doméstica. Etapa 4. Abandono deliberado de la patria. El núcleo del imperio ahora se deja pudrir. La infraestructura que creó su grandeza ya no se ve como un activo vital que debe mantenerse, sino como un gasto que debe recortarse. La riqueza de la nación es desviada por los militares, por la élite financiera y por una clase política que ya no sirve al pueblo. Etapa 5. Colapso sistémico. El sistema frágil y abandonado ya no puede soportar un shock, una crisis, una invasión, una depresión económica, un desastre natural. Golpea al imperio vaciado y éste se hace añicos. Este es el patrón. Es tan antiguo como la historia. Y para verlo desarrollarse con una claridad perfecta y trágica, debemos volver a Roma. En la etapa 1, Roma construyó el mundo. Durante 500 años, los romanos fueron los mayores ingenieros civiles de la historia. Su lema podría haber sido construir para durar. Construyeron más de 80.000 kilómetros de calzadas pavimentadas, tan expertamente diseñadas que algunas todavía se usan hoy. El dicho "todos los caminos llevan a Roma" no era una metáfora, era una realidad física, un sistema circulatorio de piedra y grava que mantenía unido un vasto imperio. Construyeron los acueductos, 11 de ellos sirviendo solo a la ciudad de Roma, que llevaban agua fresca para 1 millón de personas, permitiendo un nivel de salud pública y saneamiento que no se volvió a ver en 1000 años. Construyeron puentes, alcantarillas, puertos y edificios públicos a una escala inimaginable. Esta fue la base del poder romano. Invirtieron en su propia civilización. Luego vino la etapa 2, financiarización. La élite romana, la clase senatorial, descubrió que era mucho más rentable extraer riqueza que crearla. Usaron su poder político para comprar vastas extensiones de tierra a pequeños agricultores ciudadanos, creando enormes plantaciones impulsadas por esclavos llamadas latifundios. La columna vertebral productiva de la República,
el agricultor independiente, fue destruida y reemplazada por un sistema agrícola extractivo que enriqueció a unos pocos. Inventaron esquemas complejos como la recaudación de impuestos por contrato, donde corporaciones privadas pujaban por el derecho a recaudar impuestos en una provincia y luego desangraban a la población para maximizar sus ganancias. El enfoque de la economía romana pasó de la granja y el taller al libro de contabilidad y al usurero. Esto trajo una inmensa riqueza a la élite, que utilizaron para financiar la etapa 3, sobreextensión militar. Las legiones romanas, que alguna vez fueron una milicia ciudadana que defendía la patria, se convirtieron en un ejército profesional permanente estacionado en fronteras a miles de kilómetros de distancia. El imperio estaba en un estado de guerra perpetua, en Germania, en Dacia, en Mesopotamia, en Britania. El coste era astronómico. En su apogeo, el ejército romano consumía más del 50% del presupuesto estatal. Para pagar estas guerras interminables, los emperadores comenzaron a devaluar la moneda. Mezclaron en secreto plomo y cobre en el denario de plata. Era la versión del mundo antiguo de la flexibilización cuantitativa. Estaban imprimiendo dinero para financiar guerras y al hacerlo estaban destruyendo los ahorros de su propio pueblo. Este proceso nos lleva directamente al paralelismo estadounidense. La etapa 1 de Estados Unidos fue el periodo de expansión productiva más explosivo de la historia humana, desde el ferrocarril transcontinental que conquistó un continente hasta los proyectos del New Deal de la década de 1930 que electrificaron el sur rural y represaron el poderoso río Colorado, pasando por el sistema de autopistas interestatales del presidente Eisenhower. En la década de 1950, Estados Unidos construyó la infraestructura de una superpotencia. Invertimos en nosotros mismos. Construimos fábricas, centrales eléctricas, universidades y laboratorios. Creamos la clase media más próspera y poderosa que el mundo jamás había visto. Luego, al igual que Roma, entramos en la etapa 2, financiarización. A partir de la década de 1970, la economía estadounidense comenzó un cambio profundo. Las fábricas que habían ganado la Segunda Guerra Mundial comenzaron a cerrar, su producción deslocalizada a lugares más baratos. La economía ya no se trataba de hacer cosas, se trataba de mover dinero. Wall Street, que alguna vez fue un sirviente de Main Street, se convirtió en su amo. El enfoque del genio estadounidense pasó de la ingeniería y la manufactura a las compras apalancadas, los derivados y los bonos basura. En 1960, el sector financiero representaba el 14% de las ganancias corporativas. Para 2010 era más del 30%. Ya no invertíamos en nuevas fábricas en Ohio. Estábamos creando algoritmos para negociar valores en Nueva York. La riqueza se estaba extrayendo de la economía real y se canalizaba hacia un casino financiero. Y con esa vasta riqueza financiera financiamos nuestra propia etapa 3, sobreextensión militar. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo, el policía global. Construimos una red de más de 750 bases militares en 80 países. Nos involucramos en las guerras eternas en Afganistán e Irak, gastando más de 8 billones de dólares y sacrificando miles de vidas estadounidenses. El presupuesto anual de defensa se disparó por encima de los 800.000 millones de dólares, más que los siguientes 10 países combinados. Cada dólar gastado en construir una escuela en Afganistán era un dólar que no se gastaba en arreglar una escuela en Detroit. Cada billón de dólares gastado en una nueva generación de cazas furtivos era un billón de dólares que no se gastaba en una nueva generación de trenes de alta velocidad. La elección se hizo, década tras década, proyectar poder en el extranjero y dejar que la patria pagara el precio. Lo que nos lleva a hoy, la etapa final y fatal antes del fin, la etapa de la podredumbre. Hemos seguido el patrón imperial. Etapa 1, expansión productiva. Etapa 2, financiarización. Etapa 3, sobreextensión militar. Esto nos lleva a donde estamos hoy, viviendo en el corazón decadente del imperio. Estamos en la etapa 4, ahora mismo, el abandono deliberado de la patria.
En Roma, esta etapa estuvo marcada por un deterioro progresivo. Los acueductos, que alguna vez fueron maravillas de la ingeniería, comenzaron a fallar. Las fugas no se reparaban, los canales se obstruían, las grandes calzadas que transportaban a las legiones se agrietaron y se volvieron inseguras, acechadas por bandidos. El Estado, en bancarrota por guerras interminables y una élite parasitaria, ya no tenía los fondos ni la voluntad política para mantener la misma infraestructura que definía su grandeza. Los senadores ricos se retiraron a sus villas fortificadas en el campo, protegidos por ejércitos privados, mientras el ámbito público se desmoronaba. Habían extraído su riqueza del sistema y ahora lo abandonaban a su suerte. ¿Te suena familiar? Debería. Está sucediendo en Estados Unidos hoy, no como una metáfora, sino como una realidad física. La evidencia no está oculta. Se documenta cada año con un detalle insoportable por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, BAACE. Su boletín de calificaciones de la infraestructura es el diagnóstico oficial de nuestra decadencia nacional. En su último informe, la infraestructura de Estados Unidos recibió una calificación de D+. Desglosemos las cifras, porque este no es un problema abstracto. Carreteras. Tenemos una C. Más del 40% de nuestras vías públicas están en condiciones pobres o mediocres. Una red de carreteras en ruinas cuesta a los conductores estadounidenses más de $130,000 millones al año en tiempo perdido, combustible y reparaciones de vehículos. Es un impuesto oculto que paga cada ciudadano. Puentes. El 42% de todos los puentes en Estados Unidos tienen al menos 50 años. Más de 46,000 de ellos están calificados como estructuralmente deficientes. Eso significa que un puente por el que pasas todos los días es oficialmente reconocido como al borde del colapso. Vemos las consecuencias cuando fallan, como lo hizo el puente I-35 Below en Minneapolis en 2007, arrojando coches al río Mississippi. Eso no fue un acto de Dios. Fue una falla de mantenimiento. Presas. Tenemos más de 91,000 presas en el país. La edad promedio es de 57 años. Miles de ellas ahora están calificadas como de alto potencial de riesgo, lo que significa que su falla causaría una pérdida catastrófica de vidas. Sin embargo, la financiación para inspecciones y reparaciones es una fracción de lo que se necesita. Sistemas de agua. Nuestra infraestructura de agua potable es tan antigua que tenemos un estimado de 240,000 roturas de tuberías principales por año, desperdiciando más de 2 billones de galones de agua tratada. En ciudades como Flint, Michigan, las tuberías descuidadas filtraron plomo al agua, envenenando a toda una generación de niños. Este no es un problema del tercer mundo. Esto es Estados Unidos en el siglo XXI. La red eléctrica. Gran parte de nuestra red se construyó en las décadas de 1950 y 60, con una vida útil proyectada de 50 años. Ahora ha superado su fecha de caducidad por décadas. Es un sistema frágil y sobrecargado, excepcionalmente vulnerable a ciberataques, llamaradas solares y clima extremo, amenazando con apagones a nivel nacional que podrían durar semanas o meses. Esto no es una cuestión de incompetencia. Es una cuestión de prioridades, es una elección deliberada. El dinero para arreglar esto existe. Somos la nación más rica en la historia del mundo, pero esa riqueza no se está utilizando para mantener la patria. Se está desviando. ¿A dónde va? Va a financiar la etapa 2 y la etapa 3. Va a Wall Street. Cuando el sistema financiero que crearon a través de la especulación temeraria colapsó en 2008, no dudamos. La Reserva Federal canalizó en secreto más de $16 billones en préstamos de emergencia a bancos globales para evitar su quiebra. $16 billones. El coste estimado para modernizar toda nuestra infraestructura nacional y llevarla a una calificación de B es de aproximadamente 4.5 billones. Podríamos haber reconstruido Estados Unidos 3 veces con lo que gastamos en rescatar a los bancos que hundieron la economía. El dinero va al complejo militar industrial. Gastamos más de 800,000 millones al año en defensa.
Gastamos 2.1 billones en el programa del caza F-35, un avión que todavía está plagado de cientos de defectos. Podemos gastar billones en armas para proyectar poder en el extranjero, pero afirmamos que no podemos permitirnos arreglar los puentes por los que pasan los autobuses escolares de nuestros hijos. Esta es la definición misma de una élite parasitaria. Una élite que utiliza la riqueza de la nación para financiar sus aventuras extranjeras y esquemas financieros, mientras permite que la base física de la propia nación se desmorone hasta convertirse en polvo. El insulto final es la privatización. El manual es simple: subfinanciar deliberadamente un activo público, una carretera, un puente, un sistema de agua, hasta que esté al borde del colapso. Luego declarar que el gobierno es incompetente y vender ese activo por centavos a una corporación privada, a menudo una con profundas conexiones políticas. Esa corporación luego aumenta los peajes o las tarifas al público, extrae ganancias y realiza el mínimo mantenimiento. El público termina pagando más por un peor servicio, mientras una pieza vital del bien común se transforma en una máquina de hacer dinero privada. Esta es la etapa 4 y conduce inevitablemente a la etapa 5, colapso sistémico. Para Roma, el colapso no fue un evento único, fue una cascada. La infraestructura en ruinas significaba que las legiones ya no podían moverse rápidamente para repeler las invasiones bárbaras. Las granjas y los graneros en quiebra significaban que las ciudades ya no podían ser alimentadas. Cuando los visigodos saquearon Roma en el 410 de Cristo, no estaban conquistando un imperio poderoso. Estaban derribando la puerta de una estructura podrida. El shock externo reveló la decadencia interna. ¿Cómo será nuestro colapso? Será una cascada. Un gran terremoto golpea la costa oeste y los frágiles diques y acueductos fallan, cortando el suministro de agua a 20 millones de personas. Un sofisticado ciberataque de una potencia rival apunta a nuestra antigua red eléctrica, sumiendo al país en la oscuridad y el caos durante meses. Un huracán de categoría 5 toca tierra en el Golfo, y los puentes y puertos en ruinas, que son vitales para nuestra cadena de suministro nacional, son arrasados, lo que lleva a la escasez de alimentos y combustible en todo el país. Una nación sana y resiliente con una infraestructura moderna podría soportar estos shocks, pero un imperio que ha sido vaciado, con una base frágil y descuidada, se hará añicos. Este es el patrón, este es el plano histórico: expansión productiva, financiarización, sobreextensión militar, abandono deliberado de la patria y finalmente colapso. Roma lo siguió, el Imperio español lo siguió, el Imperio británico lo siguió. Y Estados Unidos lo está siguiendo hoy con una precisión aterradora. Esto no es una predicción de un futuro lejano. Mira a tu alrededor. Puedes ver la decadencia en las carreteras por las que conduces, el agua que bebes, los puentes que cruzas. Estás viviendo dentro de la etapa 4. La única pregunta que queda es cuánto tiempo falta para que comience la etapa final. La historia tiene las respuestas, no están ocultas. Están escritas en el óxido y las ruinas de cada imperio que nos precedió. Te mostraré dónde buscar. Matt.